Part 1. El tambor maldito. Había una vez, hace muchos años, en un rincón olvidado de Corea, un tambor sagrado muy antiguo. Era un hangu, el tambor tradicional coreano, forjado por las manos milenarias de ancestros perdidos en el tiempo. Su sonido había sido escuchado en numerosos rituales para invocar espíritus ancestrales, y siempre yacía silencioso, esperando al próximo chamán que lo tocaría. Pero una noche, el silencio fue roto. No fue una melodía festiva, ni un cántico de invocación, sino un aullido siniestro y desesperado que hizo eco en las almas de aquellos que lo escucharon. Sin ninguna mano humana que lo tocase, el hangu de repente cobró vida en el cenit silente de la oscuridad. Tocó una canción aterradora, una canción que llamaría a seres oscuros no deseados. Pronto, la aldea cubierta de sombras se deshizo en susurros y temores. ¿Quién o qué estaba tocando el hangu maldito? ¿Cuáles serían las consecuencias para aquellos cuyos oídos fueran invadidos por esta trastornada melodía? Entre los aldeanos comenzó a cundir un inmenso terror. Sabían que este no era un evento corriente, sino un presagio oscuro. La gente comenzó a evitar el lugar donde se guardaba el tambor, temiendo ser atrapados por la maldición que parecía estar emitiendo el instrumento. Las noches ya no eran las mismas, la paz había sido reemplazada por agónicos pensamientos de miedo. Las noches se tornaron largas, y la melodía oscura del hangu se hizo cada vez más intensa, cada vez más desesperada. Nadie se atrevía a acercarse al tambor maldito, ni siquiera durante el día. Había algo perturbador en la forma en que su sonido llenaba los rincones más oscuros de tu mente, una melodía que parecía atravesar el velo de la realidad y rozar el limbo entre el mundo humano y el espiritual. Este es solo el comienzo de la oscuridad que trajo el tambor maldito. ¿Quién puede decir qué secretos y terrores sacará a la luz este instrumento ancestral invocado por una fuerza invisible y malévola? Nadie puede prever los espeluznantes sucesos que están a punto de desencadenarse. Continuará, en El tambor maldito, parte 2. Por ahora, querido oyente, acuna tus miedos, escucha las sombras y, por encima de todo, teme a la oscuridad que trae el tambor en la noche. Los días en el pueblo de Sinchon empezaron a tornarse más oscuros. Al atardecer, ese maldito tambor parecía tomar vida propia. Un sonido aterrador que, en lugar de música, parecía susurrar promesas de desolación y horror. Los vecinos cerraban puertas y ventanas, pero su ritmo penetrante se infiltraba en las fisuras, seduciendo a todo ser vivo que pudiera escucharlo. Las noches ya no eran pacíficas. El tambor parecía reírse de la tranquilidad, del silencio que había antes. Sus ritmos parecían hablar con las sombras, convocar a seres indeseables de mundos desconocidos. Era un insomnio perpetuo que se apoderaba de allí, infectándolo con su sonido seductor pero mortal. Los más pequeños eran los más afectados, escuchaban el llamado del tambor y se sentían atraídos hacia él. Saltaban de sus camas, descalzos, bajo la luna lúgubre, caminaban hacia la plaza central donde el tambor parecía latir. Los padres, con el corazón en un puño, corrían detrás de ellos, intentando librar a sus hijos del influjo oscuro. Pero, ¿cómo puede uno competir con un sonido que parece resumar de las mismísimas sombras? Además, estaban aquellos que desaparecían. Al principio fueron animales, perros y gatos que nunca regresaron a casa. Luego, las personas comenzaron a diezmar. Cada amanecer, una casa vacía, una familia rota. Un vacío que resonaba con el eco del tambor maldito. Los ancianos del lugar murmuraban sobre antiguas maldiciones y espíritus malignos. Alentaban a los jóvenes a marcharse, a huir de ese sonido que parecía provenir del mismísimo infierno. Pero nadie podía huir, el tambor parecía tenerlos a todos en su poder. Desesperados, los pobladores intentaron destruirlo, pero cada golpe, cada tentativa solo pareció alimentar su furia, incrementando el volumen, acelerando el compás, asemejándose más a un latido frenético que a un simple instrumento. Y los que intentaron detenerlo, se volvieron sus primeras víctimas, envueltos por una sombra negra y después, simplemente no estaban. El tambor no era solo un objeto ahora, se había convertido en la maldición de Sinchon, su ruido una sentencia de muerte bajo la noche eterna. Ese sonido malévolo, esa invocación a lo desconocido, tenía un nombre ahora. Era el lamento de los condenados, el tambor maldito. La fatídica melodía del tambor prevaleció en la oscuridad, punzante, insistente.
La lúgubre vibración cortaba la noche como una navaja afilada, un augurio de presagios oscuros. Había amanecido un nuevo día, pero la noche seguía ahí, negra como tinta y silente, tragándose las estrellas. El tambor seguía sonando. Cada nota, un eslabón a una cadena de maldad incomprensible. Las calles vacías reverberaban con su lamento, invocando a las sombras ocultas en los rincones más oscuros de la mente humana. Los espíritus malignos eran convocados por el tambor, atraídos por su llamada siniestra. Eran almas retorcidas, nacidas de la venganza, el sacrificio y el dolor inexpresable, ansiaban ser liberados. En la casa situada al final de la calle, Yong-soo sudaba en su sueño. Veía el tambor, sentía su ritmo y oía los silbidos del viento que acompañaban su melodía. Un frío antinatural se le incrustaba en los huesos. Junto a él, su esposa Ji-won se agitaba, presa de una pesadilla, la misma pesadilla. El viejo tambor tenía un poder antiguo y oscuro. Era un puente entre el mundo de los vivos y el hogar de espíritus perdidos, entidades malignas que ansían derramar lágrimas humanas. El tambor buscaba su siguiente presa, buscaba a Yong-soo. Mientras Yong-soo y Ji-won se desesperaban en su sueño, el tambor golpeaba y golpeaba, cada compás más fuerte que el anterior, cada eco más profundo. Una aura de miedo y desesperación se asentaba en cada rincón de la ciudad, nadie podía escapar de su melodía funesta. En el mundo de los sueños, la figura de Yang-soo se arrastraba con dolor hacia el tambor que brillaba con un resplandor etéreo. Su mano temblorosa se extendía hacia la superficie lustrosa, y justo cuando el contacto parecía inminente, el joven se despertó de golpe, preso del terror. Hubo silencio. Un silencio que parecía incluso más ensordecedor que el sonido mismo del tambor. Apenas podía oírse el siseo del viento que se encrespaba contra las ventanas, y entonces, un susurro, apenas audible, se deslizó por los oídos de Yang-soo, penetrando su mente. Percute el tambor una vez más, libera a los que esperan. Percute el tambor, completa el ciclo, decía la misteriosa voz. Ya había comenzado a sonar solo, atrayendo entidades oscuras a quienes lo escuchen. El terror estaba en cada esquina, en cada nota emitida por aquel objeto ancestral, en cada alma presa de su melodía. Y mientras, el tambor Hangu seguía tocando, esperando a que los espíritus oscuros fueran liberados de su encierro eterno. Algo maligno estaba por despertar una vez más. Y todo gracias al tambor maldito que jamás debió ser tocado. El Hangu estaba listo para liberar el terror. Abres los ojos y ya estás dentro de la historia. Estás en el estudio de música, rodeado de instrumentos, y en el centro, el tambor coreano. Pero no estás solo. La luna asoma por la ventana e ilumina su superficie. Algo está muy mal. Te invade un silencio aterrador. Pero de repente, el silencio se arrebata. Boom, boom, el tambor comienza a sonar. Nadie lo está tocando, no hay viento, no hay explicación lógica. Pero el ritmo persiste, retumba en tus oídos, se clava en tu cabeza. Boom, boom. La luna, tan serena y distante, matiza aún más el terror en la sala. Un cuervo grazna desde el exterior, y un escalofrío brutal te atraviesa. ¿Son presagios acaso? No lo sabes, pero algo dentro de ti grita que huyas, que salgas de ahí. Sin embargo, tus pies no te obedecen. Parecen arraigados en esa macabra sinfonía que enmudece todo, menos el tambor. Boom, boom, el tambor no cesa y cada golpe es como un recuerdo agudo de los fenómenos extraños que han acaecido desde que el tambor apareció. El aire parece más denso, más oscuro. Cada sombra parece cobrar vida y te sientes observado. Las paredes parecen estrecharse, como si quisieran encerrarte allí, en ese concierto de horror. Y en el centro, el tambor, como un antiguo dios al que todos deben reverenciar, no deja de latir. Como si pulsara al mismo ritmo que tu corazón aterrado. Un rostro macabro se asoma por la ventana, una sombra que parece danzar al compás de ese ritmo infernal. ¿Qué es? No lo sabes, no quieres saberlo, solo quieres escapar, pero estás paralizado. Pronto, la percusión se apodera por completo de tus sentidos, y despiertas. Estás sentado frente al tambor maldito, unos baquetas en tus manos. Has estado tocando todo este tiempo.
La luna ilumina tu rostro y en la sala reina un silencio absoluto que te helará la sangre. La sombra que baila detrás de la ventana ha desaparecido. Pero su presencia persiste, como un eco sombrío en el aire. Y el tambor, silencioso ahora, parece observarte. Finalmente, te das cuenta de que el ritmo aún sigue retumbando. Esta vez, resuena dentro de ti. Boom, boom, boom. El terror se apodera de ti una vez más. La historia continúa. En la quietud de la casa, el sonido del tambor resonaba, melancólico pero aterrador. So-min estaba en el suelo, los ojos muy abiertos y fijos en el tambor. El pánico se apoderaba de ella, mientras el ruido se convertía en un eco infernal, apoderándose de cada fibra de su ser. Ahora era más que un instrumento. Era una puerta abierta al abismo, un lamento que despertaba lo inimaginable. Una oscuridad que no podía ignorar. Fue entonces cuando lo vio. Un par de ojos brillante en la penumbra. Al principio fueron fugaces, como estrellas que caen en la noche, y luego, se solidificaron, despiadados, perforándola con su intensidad. Venían hacia ella, en la oscuridad, acompañados por un frío inmenso que la envolvía. So-min intentaba moverse, pero su cuerpo no le respondía. Su mente gritaba, pero su voz desapareció en el vacío. Podía oír sus pasos, arrastrándose, acercándose con una lentitud cruel. El sonido del tambor aumentaba, parecía gritar su agonía. Y no podía hacer nada, salvo congelarse en el miedo, a merced de la entidad que avanzaba. Las sombras se agitaban, bailando con el ritmo del tambor. Y de ella surgió una mano, pálida, casi translúcida, alcanzando a So-min. Cuando la tocó, el mundo pareció estallar. El sonido del tambor se aplastó en su pecho, como si le arrancaran el corazón. Los gritos, antes atascados en su garganta, surgieron sin control. Agudos, llenos de un horror inmenso. Había que parar el tambor. Con un esfuerzo sobrehumano, So-min logró mover su mano. La arrastró por el suelo, cada célula de su cuerpo gritando en protesta. No importaba el dolor, solo tenía que llegar al tambor. Sus dedos rociaron la superficie del tambor y en ese instante, el sonido se desvaneció. El oscuro vacío fue reemplazado por un silencio absoluto. Las sombras retrocedieron, desvaneciéndose de su vista como humo. So-min quedó tendida en el suelo, incapaz de moverse, de hablar, de pensar. Solo podía oír su corazón, latiendo con una furia animal. Y el silencio. Ese enorme silencio que seguía al caos. Era el fin. O al menos, el fin del principio. El tambor había dejado de tocar, por ahora. Pero las sombras estaban ahí, esperando. Y So-min sabía que el tambor volvería a sonar. El tambor maldito, siempre tocaba para la oscuridad. Han pasado días desde aquel último sonido infernal, pero el terror ha calado hasta el corazón de Seúl. Noche tras noche, expectantes, temblando, esperamos el susurro del tambor. No hay escape al acecho de sus ritmos fantasmales y de lo que convocan. El señor Kem, el dueño del tambor, envenenado por la culpa, se volvió loco y destrozó el instrumento. Creyó que eso bastaría para detenerlo, pero se equivocó. Cada una de las virutas de madera, cada cuerda rota seguían conservando su escalofriante melodía. El tambor toca desde las sombras, atrae a su danza a los que ya no son. No hay rincón en Seúl donde quede un alma humana dispuesta a resistir. Todos hemos escuchado esos ritmos malditos. Y cada desgraciado ha caído rendido ante su lúgubre promesa. Escucho el gemido de la madera maltratada, el eco metálico de su pegada y siento que me arrastra, que me solicita. La melodía me acompaña hasta la cama, se arrulla en mis oídos hasta que caigo presa del sueño. Y veo rostros demacrados de aquellos que murieron invocados por el tambor, exigen venganza, exigen liberación. Se apodera de mis pesadillas el tambor maldito. Tienta a las sombras alrededor, invita a los muertos a mi habitación. Despierto sudando, el corazón bombeando pesares y terror, el ritmo del tambor aún latiendo en mis oídos. La angustia se desborda por las calles de Seúl. El tambor toca y toca, la melodía se nos ha grabado en la mente más profundamente de lo que jamás pensamos. Nadie duerme. Vivimos en vilo,
esperando el siguiente golpe, el siguiente eco, la siguiente alma que sucumba. Los sabios del templo han intentado todo, oraciones, rituales, exorcismos. Pero el tambor persiste, se niega a descansar. Se alimenta de nuestros miedos, crece en el sordo estruendo de nuestra desesperación. Y esta noche, el tambor vuelve a tocar. Esta vez, el ritmo es más rápido, más urgente. Nos arrastra hacia él, nos arrastra hacia un vértice oscuro de sombras y ecos. Sam una presa fácil, desplegándome en la obsesión de esa música diabólica. Siento que esta noche, el tambor maldito tocará mi final. Escucho la desesperación de los muertos. Siento su angustia, su furia, su sed de libertad. Atravieso la ciudad arrastrada por la melodía fatídica, mis pasos resonando al ritmo de aquel eco desgarrador. El frío de la noche abraza mi cuerpo, la ciudad parece desierta, vacía de vida, llena de sombras. El tambor me llama, me susurra promesas de liberación, me miente con dulces engaños. Y aún así, no puedo resistirlo. El ritmo me ha envuelto, y ahora solo queda danzar a la sombra de la muerte hasta que el tambor decida callar, o hasta que yo deje de escuchar.